Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es el desarrollo de la guía de trabajo, ¿cierto? En primera instancia, ¿qué es el análisis de puesto? Teniendo en cuenta el análisis del trabajo. Una cosa es el análisis del puesto de trabajo y otra cosa es el análisis de trabajo como tal. En esta parte, la profesora nos envía esta guía para realizar el análisis del trabajo. En primera instancia, pues debemos tener en cuenta la documentación base que nos entrega. Nos fijamos cuando hablamos del sistema de trabajo, ¿qué tenemos en cuenta? Uno, el trabajo. ¿El trabajo qué es? El trabajo son las actividades y la tarea que prácticamente que realiza la persona. Entonces habla de unas tareas o de unas actividades continuas y no continuas, discretas y continuas. En ese aspecto, ¿qué quiere decir esta parte? Me devuelvo. En la relación entre actividad y tarea. Aquí pues dice que se refiere a la tarea como actividad. Pero en sí, ¿cuál es la actividad? La actividad es lo grande y la tarea es lo pequeño. En primera instancia, nosotros para realizar este análisis debemos tener en cuenta los dos videos y los riesgos externos también a los cuales está expuesto ese conductor. ¿Por qué? Un ejemplo. Entonces, en cuanto a la relación de tarea-actividad, antes de empezar a hacer ese análisis, nosotros debemos sentarnos y hacer como ese análisis de las tareas, ¿sí? Ese análisis de las tareas que realiza la persona, teniendo en cuenta esto. Entonces, ¿cuál sería la actividad general o cuál sería la actividad primordial? La actividad de conducción, ¿sí? Pero dentro de esas tareas hay otras actividades que debe realizar ese conductor, como cuáles serían la inspección del vehículo, ¿cierto? En primera instancia él debe inspeccionar el vehículo, él debe recibir el dinero, estacionar para dejar los pasajeros o tomar los pasajeros, llevar el vehículo a limpieza. Todas las tareas, esas serían el paso a paso, son como las tareas que hace el conductor. Y la actividad es lo general, es lo grande de ese proceso que se desarrolla como tal. Bueno, continuando en esto, pues tenemos en cuenta entonces las actividades estáticas y las actividades dinámicas. ¿Cuáles son las tareas, perdón? ¿Cuáles serían esas actividades estáticas? Las actividades estáticas son las que básicamente siempre es lo mismo y el trabajador, si el trabajador no hace nada, las estáticas son las que son siempre lo mismo, que si el trabajador no interviene, pues de pronto no haría, pero las dinámicas son las que la misma tarea hacen, no son como en línea, sino que siempre hay algo que lo modifica, no son las mismas, son básicamente tener en cuenta esta parte. La diferencia entre estática y dinámica, pues es en referencia, la palabra lo quiere decir, cuando la actividad o cuando la tarea que se está realizando, pues influye. La diferencia es que cuando es siempre lo mismo o cuando algo varía, pero de acuerdo a esa tarea o esa actividad. Y la estática es cuando el trabajador, la propia persona, es la que influye, ¿sí? Es la que influye como tal. En este caso, pues para mí, la actividad del conductor la tarea sería una tarea dinámica, porque no solamente depende de él, sino también depende de los factores del ambiente. Un día puede haber un accidente de tránsito, otro día puede ser un robo como tal, el otro día puede ser una agresión de un pasajero, el otro día puede ser una agresión de un vendedor ambulante. Para mi criterio, teniendo en cuenta, no estoy diciendo que sea así, pero para mi criterio es una tarea dinámica. Bueno, componentes del sistema de trabajo. Entonces, ¿quiénes los componen? Pues ya sabemos que el ser humano, el trabajo y la organización, ¿cierto? La máquina y el ambiente. El trabajador, pues hay que tener en cuenta todos los factores físicos, los factores humanos de la persona, la edad, el sexo, todos esos factores que pueden influir en la persona, ¿cierto? El tiempo que lleva trabajando en la empresa,
Ese análisis más o menos lo debemos hacer antes de realizar este proceso de análisis del trabajo. Después también, bueno, los factores psicológicos. El artefacto máquina, en este caso, pues, ¿cuál sería la máquina? Sería la buseta, ¿cierto? Sería el vehículo que él debe conducir. Y el ambiente, ¿cuáles son el ambiente? Entonces, el ambiente tanto interno como externo, pero en esta parte, pues, siempre el ambiente es externo porque él no va a estar en un lugar fijo. Y la organización, ¿cómo influye la organización en el trabajo? Hay, sí, lo que es los pagos, todo ese sistema, todo como se maneja el sistema organizacional dentro de la empresa. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a la guía al documento. La profesora nos pide dentro de la profesora nos pide dentro de lo que hay que realizar, nos pide del desarrollo como tal, el desarrollo como tal de la guía, ¿cierto? Propiamente así se llama la actividad, desarrollo de la guía, análisis del conductor, ¿sí? Entonces nos vamos al documento. En este caso, pues ella nos envió un archivo en Word, yo tengo un archivo en PDF como tal. Esta parte, desde la presentación, los objetivos, el marco técnico, el marco conceptual, ¿sí? Esta parte es un, entre comillas, es un relleno, pero es un relleno importante que le va a dar la fuerza, ¿sí?, a ese informe que usted va a entregar, ¿sí? Esta parte, por lo menos en este caso, en el caso del marco técnico, en la parte donde dice marco técnico 3, marco técnico, ahí encontramos por lo menos esta parte que dice NTC, muebles de oficina, muebles, sillas, consideraciones relativas a la posición de los puestos de trabajo. Esta parte, esta normatividad la vamos a eliminar en este informe para mi concepto, puesto que no tiene referencia elemental o importante para el informe que nosotros vamos a elaborar. Siempre vamos a recordar que para nosotros el apoyo normativo es demasiado fuerte para darle ese nivel, esa potencia a esos informes que vamos a entregar. El marco conceptual o los conceptos que se van a brindar dentro del informe le van, resulta y pasa que así como los informes lo van a leer personas que conocen del tema, de pronto habrán algunas que no, entonces siempre es importante presentar los conceptos básicos que a los que nosotros nos vamos a referir dentro de este informe. Bueno, aquí antes del desarrollo de la guía, nos piden en la parte de abajo dice los aspectos a tener en cuenta en la observación. Entonces, ¿cuál es el propósito como tal del proceso? Entonces, productos de salida, productos y salidas. ¿Cuál es como tal el propósito del proceso? ¿Cuál sería ese propósito del proceso del conductor? Entonces, para mí, el propósito el propósito como tal del proceso de conducción es la entrega no, sería sería el cumplimiento con el transporte público. Bueno, entonces acá estos serían los aspectos primordiales, como decía anteriormente, que se tendrán en cuenta para la elaboración del informe o el desarrollo de la guía como tal, ¿cierto? Bueno,
Entonces, ¿cuál es el propósito de entonces, el cumplimiento del transporte público? Ahí sería de pronto, si, dependiendo de cómo sea la empresa, el cumplir el objetivo de la empresa contratante. Entonces, ¿qué productos resultan del mismo? ¿Cuáles son los productos que resultan del mismo como tal? Entonces, en este caso, no obtenemos ningún servicio, pero ningún producto, pero sí obtenemos Bueno, entonces estos serían los aspectos primordiales, los que tendríamos en cuenta antes de realizar el informe. ¿Qué productos resultan del mismo? No resulta ningún producto, pero sí nosotros debemos brindar un servicio. Entonces sería brindar el adecuado servicio, ¿sí?, a la población. ¿Qué salidas positivas y negativas resultan del mismo? Entonces, ¿qué salidas se obtienen? Entonces, la mejora de la empresa, la mejora de la imagen de la empresa. ¿Qué más obtenemos en este caso? Una salida, ahí debemos tener en cuenta, ahí yo lo voy a hacer de esta manera, pero ahí vamos a tener en cuenta a un lado las negativas y a un lado las positivas. Una de las negativas sería en este caso accidentes de trabajo. Más o menos, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, más o menos sería algo así, como positivas y negativas. Y aquí entonces iría por lo menos la mejora de la imagen. Aquí una negativa puede ser un accidente de trabajo. Entonces, y ahí pues teniendo en cuenta lo que nosotros elaboramos, pues los criterios que nosotros tengamos, pues ahí por lo menos otra positiva, ¿cuál sería? Sería el posicionamiento a nivel departamental, a nivel municipal, bueno, como lo maneje. Una de las salidas negativas es la contaminación al medio ambiente. Y así sucesivamente. Eso sería más o menos lo que deberíamos realizar. ¿Cómo se mide el cumplimiento del objetivo del proceso en términos de volúmenes de producción? Entonces, en ese caso, ¿cómo lo medirían en la organización? Eso es información básica de la empresa. En este caso, supongo yo que debemos tener en cuenta en esta parte que serían el cumplimiento de las metas establecidas mensualmente, que más o menos hace referencia a las tarifas mensuales con las que ellos deben cumplir, ¿sí? Más o menos sería así. Las entradas, entonces, ¿cuáles son las entradas al proceso? Las materias primas. Entonces, en ese instante, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el vehículo como tal? Puede ser gasolina, en el caso de los que necesiten gasolina, o los que se manejan, la mayoría de los vehículos ya es con gas. Bueno, el material que se utilice y que se necesite ahí en esa parte. Y se tienen en cuenta todos los insumos en cuanto, en este caso sería al proceso de conducción. ¿Cómo se lleva a cabo el suministro de estas sentadas? Continuo y regular. Entonces es dependiendo ya de la organización. Entonces sería continuo en este caso porque sería permanente. Identificación de la caracterización de los componentes del sistema ergonómico. Entonces, identificación de las personas o participantes, cuántos trabajadores son, qué categorías tienen, diferencia de las funciones de estas personas. Entonces, cuáles son las funciones de estas personas, qué fue lo que ellos deben realizar. Entonces sería la conducción del vehículo,
lavarlo diariamente, el estacionar para los pasajeros, sea para dejarlos o sea ya para llevarlos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La cantidad de las personas, entonces el número de trabajadores, entonces ¿cuántos trabajadores realizan ese proceso? 2, 3 trabajadores, 4 trabajadores, la rotación al puesto, ¿sí? ¿Cuántas veces él realiza esa tarea? ¿Realiza otras tareas? ¿Solamente realiza esa? ¿Sí? Las características generales de la persona. Solo una tarea, entonces ahí podemos explicar, solo se realiza la actividad, solo se realiza conducción. Yo lo estoy haciendo de forma resumida, pero pues obviamente que ahí debemos meterle un poquito más de carreta, ¿no?, al cuento. Características generales de las personas, edad, rango, escolaridad, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de esos trabajadores? Ahí podemos también incluir un cuadrito. Esto pues nosotros en esta instancia pues no lo vamos a tener muy en cuenta, lo que es las características propias de la persona, porque no los tenemos. En el caso que lo estuviéramos haciendo a una empresa, obviamente que este sería un factor muy importante, y acá iría un cuadro detallado, el nombre de la persona, la edad, el sexo, el nivel de escolaridad, la antigüedad en el cargo y la antigüedad en la empresa. Una cosa es la antigüedad en el cargo y otra cosa es la antigüedad en la empresa. Todos esos factores debemos tener en cuenta porque serían prácticamente los factores. Bueno, aquí sí es más la antigüedad en el cargo, en la parte de la organización es la antigüedad en la empresa. Los objetos y máquinas, los listados, el listado como tal, la referenciación de todas las máquinas que se utilizan en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que necesita como tal la persona? Entonces, en este caso sería el vehículo, ¿sí? ¿Qué más llevaría él? ¿Qué más llevaría el conductor? En este aspecto, pues no solamente, entonces también se utiliza de pronto una caja de herramientas generales para el vehículo. Todo lo que iría dentro de esa buseta, básicamente, porque el conductor, pues en este caso es un conductor de buseta. Aunque ya dice que conductor, ¿no? Identificación de las funciones de los elementos empleados al respecto. ¿Qué hace cada elemento que nosotros nombramos? ¿Cuál es la función principal de ellos? La identificación del tipo de las interfaces empleadas en cada objeto. Entonces, ¿cuáles son las interfaces? Si la interfase, lo que ella nos explicó, si la interfase es visual, táctica o auditiva. En este caso, él manejaría las tres, porque manejaría la visual, ¿cierto? Manejaría la táctica, en primera instancia sería la táctica, la visual, la táctica y la auditiva también, porque es un medio, la audición sería un medio de información. La descripción de las características relevantes como tal. Bueno, acá el espacio físico, debemos identificar básicamente todo el entorno del trabajador. Entonces, ahí que sería ambiente con ruido, ¿cierto? Aquí dice, bueno, distribución en la planta, pero nosotros no tenemos planta, nosotros tenemos es un ambiente externo. Entonces, ahí debemos explicar los factores que serían los factores externos, cuáles serían, entonces el ruido, ¿sí? Todas esas condiciones, qué es lo que se realiza más o menos. Ahí en la primera parte habla de un bosquejo. Esta ubicación de equipos de seguridad no hace referencia. Bueno, en este caso sí, perdón. En este caso la ubicación de equipos de seguridad, pues ahí manejaría lo que es el extintor, que todo vehículo por norma debe tener un extintor.
Bueno, acá estoy viendo que acá dice identificación de las condiciones ambientales y aquí las condiciones de la planta. Entonces, acá nos podemos basar solamente en lo que son las condiciones básicas de la buceta. ¿Cómo son esas condiciones? Entonces, el espacio, ¿cómo es? El espacio de trabajo. Espacio de trabajo reducido, ¿sí? ¿Qué más vemos ahí? El espacio de trabajo reducido. También, ¿qué podemos encontrar? Las condiciones de la silla. Bueno, aunque acá nos habla de esquema, me imagino que es, cuando nos habla de esquema, me imagino que es un referente gráfico en esta instancia. Ahí sí tendríamos que preguntar a la profesora porque no tengo clara esa parte. Y ya las condiciones ambientales sí son las de los factores externos como tal. Entonces el ruido, ¿sí? Las radiaciones, los rayos UV, que esos son radiaciones no ionizantes. Los factores del entorno. Cuando hablamos de los factores del entorno, ¿cuál es la normatividad específica en ese aspecto? Si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Acá debemos tener en cuenta también lo que es el marco, no solamente en la parte de salud ocupacional, sino en la parte de normas de tránsito, en las condiciones de la buceta. Ahí eso está como más detallado. Recuerden que esta parte es lo que estamos teniendo en cuenta antes de elaborar el proceso en la parte superior. La descripción de la actividad, entonces realizar la descripción de la actividad, qué es lo que debe hacer él, entonces en primera instancia, entonces cuál sería la conducción del vehículo, ¿cierto? La conducción del vehículo. Pero ¿qué hace el conductor primero? Entonces primero él debe inspeccionar el vehículo. ¿Qué más debe hacer? Después de inspeccionar el vehículo, entonces él debe la conducción propia del vehículo. ¿Qué más debe hacer él? La conducción del vehículo, después debería realizar la recepción de dinero y entrega la entrega del dinero restante, de los vueltos, como lo llaman, ¿cierto? ¿Qué más? Aparte de la recolección del dinero, ¿qué más hace? Entonces él debe cumplir con las metas establecidas o cumplir con el monto semanal, diario, establecido. Debe llevar el vehículo a mantenimiento y limpieza de este. Debe realizar un mantenimiento preventivo. ¿Qué es un mantenimiento preventivo? Ellos en muchas ocasiones hacen el cambio del aceite. Entonces es dependiendo del análisis que se realice en esa parte y dependiendo, recuerden que esto nosotros en algún momento lo vamos a hacer en alguna organización. No en todas las empresas se maneja lo mismo. Esto es un bosquejo de lo que estamos hablando. Listo. Bueno, entonces, y pues por último, los factores ergonómicos. Ya cuando habla de los factores ergonómicos, pues son los factores, ya serían las medidas de control
que se realicen. Acá en esta parte, la identificar las interfaces existentes para cada una de las interacciones. Entonces hay que tener en cuenta la interacción de la persona, tarea, persona, ambiente. Después de realizar este bosquejo, esta información, ¿qué sería? Esta información prácticamente sería lo que nosotros sería como la información que nosotros vamos a tomar como el checklist, ¿sí? Como la información que nosotros vamos a tomar antes de realizar la inspección básicamente, o antes de realizar ese análisis. Ya después sí nos vamos a lo que es el desarrollo de la guía, ¿cierto? Entonces, bueno, continuamos. Entonces acá, pues el nombre del analista, ¿quién sería el que desarrollaría la tarea? ¿Quién sería el que desarrollaría el análisis? La fecha de la actividad, bueno, esto ya es información generalizada. ¿Cuál es el proceso? Entonces sería el proceso conducción, o puede ser el proceso operativo en el área de conducción. O la actividad, perdón, la actividad sería la conducción. Acá es importante también explicar qué tipo del vehículo, conducción de vehículo de transporte público. Entonces, acá en la descripción del proceso, en la descripción general del proceso, entonces acá vamos a describir completamente el proceso que debe realizar esa persona. Entonces, proceso operativo en el cual se debe realizar la conducción de vehículo de transporte público, en el área urbana. En este caso vamos a escribir que es urbana de la ciudad. El alcance, ¿cuál es el alcance general del proceso? ¿Qué es lo que se quiere como tal? Entonces, ¿qué es lo que se quiere llegar? Entonces, ahí sería brindar cumplimiento a la población puede ser como lo establezca la empresa. Tanto brindar el cumplimiento a la población, o sea, a la ciudadanía en el transporte público, o desde el punto de vista que la empresa lo maneje ya, brindar como tal, si es una empresa contratista que le presta a otra el servicio, pero en este caso pues yo lo voy a dejar de esta manera. Prerequisitos del proceso. Entonces, ¿qué se necesita como tal para que la persona? Entonces, las licencias de conducción. Creo que en esta parte va esto. Todos los requisitos necesarios como tal para que se cumpla el proceso. Acá donde dice haga un bosquejo del área de trabajo o estación de trabajo. Lo ideal sería que nosotros pintáramos o hiciéramos más o menos un bosquejo, ¿sí?
de lo que es la propia buceta, ¿sí? Como sería la buceta, más o menos. Este que sería el puesto del conductor, esta área que sería los peatones, ¿sí? Insertar también un área acá, por lo menos la vía pública, lo que son las señales, el riesgo ruido, tratar como de visualizar todo lo que más o menos debe realizar la persona. Acá en esta parte nos piden es el área de trabajo, no es el bosquejo del proceso, porque si nos pidieran el bosquejo del proceso sí lo pudiéramos hacer de pronto de manera escrita como tipo cuadro sinóptico de más o menos qué es lo que realiza la empresa. Y mire que acá como tal nos habla que es la estación de trabajo, o sea, es el área de trabajo propiamente de la persona. La descripción de las operaciones, qué es lo que debe realizar el trabajador. Entonces, esas serían las mismas que anotamos en la parte inferior. Entonces, la conducción del vehículo, qué es lo que debe realizar él como tal, ¿sí? Las condiciones del trabajo. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta los factores humanos, que fueron los que hablamos anteriormente, los factores humanos, las condiciones del trabajo. Los factores de la organización como tal. Materiales, ¿cuáles son los materiales utilizados? ¿Qué materiales se utilizan ahí? Entonces puede ser indirectamente, se puede utilizar ACPM, gasolina, aunque él no lo utiliza, pero sí se utiliza en el proceso como tal. Entonces eso también es específico que nosotros lo coloquemos acá en esta parte. Las máquinas de los equipos y herramientas, ahí sería ¿cuál? Sería la buceta, el taxi como tal, lo que maneje la persona, porque es la única herramienta que se maneja. ¿Cuáles son los materiales? Entonces, manejos de materiales, él como tal no maneja ningún tipo de material, entonces ahí sería ninguno, ¿cierto? O en el caso también podemos colocar, pero eso no es un material, eso no es material como tal del proceso, pero sí sería bueno especificar, aunque acá en las descripciones de las operaciones que realiza y acá en las condiciones del trabajo como tal, debemos explicar también los riesgos a los cuales él está expuesto. Como yo les expliqué allá, entonces sería la recepción, en este caso también hay que tener en cuenta la recepción del dinero, si hay que, lo que es el riesgo biológico, ¿sí? El riesgo tránsito, todas esas situaciones que se manejan acá. El medio ambiente, ¿cuál es el medio ambiente en el cual se desarrolla? Entonces, debe desarrollarse en el área urbana de la ciudad, constantemente, ruido de otros vehículos, ruido del propio ruido, ese ruido de la contaminación ambiental, ¿sí? Emanación de gases y vapores, y todas las situaciones que se pueden colocar ahí que estén relacionadas solo con el ambiente.
Requerimientos cognitivos, la persona necesita de pronto algo específico como tal, entonces en este aspecto, ¿qué necesitaría él? Que tenga nivel de conducción, ¿sí? Un nivel de conducción, y que en ese caso que esté certificado y que esté avalado. La economía de los movimientos. ¿A qué hace referencia la economía de los movimientos? Cuando hablamos de la economía de los movimientos, hablamos la relación de esos movimientos persona-trabajo. Entonces, como veíamos en el video, ¿cuántas veces? Ahí más o menos, entonces, en la recepción del dinero. ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿cómo él recibe el dinero? Ahí vemos que prácticamente en cada instante, ahí nos acordamos de la parte de física, adopción, abducción, ¿sí? Debemos explicarlo, o por lo menos en la recepción del dinero, entonces constantemente recibe dinero, si no nos queremos ir con tanto adopción, abducción de miembro superior izquierdo, ¿sí? Pero pues lo ideal sería así. Y en la parte, por lo menos, ¿cuántas veces él enclocha, ¿sí? ¿Cuántas veces él frena con miembros inferiores? Ahí debemos tener en cuenta miembros superiores y miembros superiores. ¿Cuántas veces él da los cambios? ¿Sí? ¿Cuántas veces él se voltea? ¿O cuántas veces él da vuelta con la parte cervical? ¿Cuántas veces él la flexiona, la voltea? Eso es lo que hay que tener en cuenta acá en la economía de los movimientos. Prácticamente todos esos movimientos que realiza la persona en relación de la tarea. Y la ergonomía, ya acá la ergonomía sería como las recomendaciones que nosotros estableceríamos, que eso sí ya sería criterio ya personal de acuerdo a los riesgos establecidos. Bueno, cualquier inquietud, cualquier novedad que de pronto se presente, mañana pues lo arreglamos en clase, ese proceso. Ojalá el video haya sido explícito, ojalá sea de bastante ayuda para el desarrollo de este proceso.